Aquí empieza El Ciudadano TV, un espacio para la rendición de cuentas y participación ciudadana. El Ciudadano TV, la imagen de la revolución ciudadana. Bienvenidos. Buenos días amigos, nos alegramos de estar junto a ustedes en una nueva cita del Ciudadano TV, con toda la información sobre las acciones que lleva adelante el gobierno de la Revolución Ciudadana. El día de hoy revisaremos en detalle el paquete de medidas económicas anunciado por el presidente Rafael Correa y que apunta a fomentar el aparato productivo, proteger la inversión social y dinamizar la economía. Buenos días, Paula. Buenos días, Silvia. Buenos días, amigos. ¿Cómo están? También revisaremos cómo las acciones del gobierno en materia económica dan resultados que no se habían logrado en mucho tiempo. Les hablaremos de la industria del calzado. Finalmente viajaremos hasta Buenos Aires, Argentina, para conocer de cerca quienes hacen posibles esfuerzos periodísticos similares a los que implementa el gobierno nacional a través de los medios públicos. Arrancamos enseguida, Silvia. El presidente de la República, Rafael Correa, anunció un paquete de medidas económicas para fomentar el aparato productivo, dinamizar la economía y mejorar el empleo en el país. El objetivo es minimizar el impacto de la crisis financiera global en la economía ecuatoriana. El mandatario recordó que a pesar de los golpes recibidos durante la mayor crisis del sistema capitalista mundial, el Ecuador se mantiene en mejor situación que otros países de la región. Sin embargo, admitió que muchas preocupaciones aún rondan la economía nacional, como la pérdida de mercados de exportación, la disminución de financiamiento para las inversiones, el desplome de las remesas de los migrantes y el precio del petróleo. Durante el anuncio hecho en el Palacio de Carondelet, el primer mandatario, junto a las autoridades económicas, presentó los 5 objetivos básicos en los que se fundamenta la adopción de dichas medidas. Solucionar el desequilibrio del sector externo para proteger la liquidez del sistema. Canalizar el ahorro público a la inversión, es decir, direccionar la reserva de libre disponibilidad que estaba invertida en el exterior, traerla al país y convertirla en préstamos productivos. También impulsar la justicia social, luchar contra la evasión y mejorar la equidad a través del anticipo del impuesto a la renta que pagan las empresas, es decir, cobrar por igual un impuesto a los ingresos laborales y a los ingresos de capital de los accionistas. Crear nuevos incentivos para el sector productivo, como la devolución de impuestos a los operadores turísticos y finalmente estimular la demanda interna de los hogares a través del pago prorrateado de los fondos de reserva, el pago quincenal de los salarios a los funcionarios públicos y la reducción de tarifas de servicios financieros. Aquí no va a haber paquetazos, no va a haber pinchazos, no le vamos a sacar la cabeza a los más pobres, como era la principal e inmediata respuesta de los gobiernos neoliberales cuando había alguna crisis. Aquí vamos a aprovechar esta crisis, a sacar de la crisis oportunidades para mejorar la eficiencia, la justicia del sistema económico, protegiendo siempre a los más pobres. En el mismo tema, la estabilización y reducción de algunos productos de bienes de la canasta básica y de algunos servicios como telefonía, llamadas nacionales e internacionales, costo de internet, telefonía celular y electricidad, conducen a una paulatina recuperación del nivel de ingresos económicos de los hogares ecuatorianos. Cristian Caiza analiza el tema en base a los datos oficiales y los compara con la realidad que se vive en los mercados. Gracias al buen manejo económico por parte del gobierno nacional, el ingreso familiar de los ecuatorianos sí alcanza para comprar más productos de la canasta básica familiar. Así lo reflejan las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC. Si hacemos un análisis donde se identifica cuánto de la canasta básica se alcanza a cubrir, actualmente se alcanza a cubrir el 78% de la canasta familiar básica. Eso, comparado con otros años, es más alto. Por ejemplo, en el año 2006 apenas se alcanzaba a cubrir el 67%. En enero del 2007 la canasta básica era de $453, mientras que el ingreso familiar mensual se ubicaba en $317, es decir, existía un déficit de $163 y una restricción del consumo del 30%. Tras 2 años y medio de gestión del presidente Rafael Correa, el ingreso subió a $406, con lo cual el déficit a junio del 2009 bajó a $114. Ha habido incrementos salariales a inicios de año en estos 2 últimos periodos, en los cuales evidentemente se ha recuperado la capacidad adquisitiva de los hogares, y cuando se hace un balance entre esta estabilización del incremento de precios y el incremento de los salarios, evidentemente se logra cubrir un porcentaje mayor de la canasta familiar básica.
Los precios de los productos de primera necesidad tienden a estabilizarse e incluso a bajar luego de haber registrado fuertes incrementos por efectos de la crisis financiera internacional desatada el año pasado, como lo reconoce este analista. Este año hemos tenido una muy buena producción agrícola. Si usted ve el comportamiento de los precios medios, son los productos agrícolas los que más han bajado de precio. El melón en menos 15%, la mora menos 10%, la mandarina menos 8%, el ajo menos 8.8%, la yuca menos 8.4%, la lechuga, el aguacate, el plátano verde. La chola está a los $12, $2.50. De 13, 12 no hay tampoco más alto ni tan barato. ¿Antes a cómo estaba? Hace unos 3 meses por ahí estaba $28, $25 la chola buena. Como se puede evidenciar, ahora un mayor número de ecuatorianos puede acceder a más productos de la canasta básica familiar por el bajo costo de los mismos que se expenden aquí, por ejemplo, en el mercado mayorista en el sur de Quito. Sí me gustó porque está más con cuenta. ¿Sí le alcanzó? Claro, por ahí parece que sí me alcanza comprando aquí, pero... Ahorita que llevo cebollas, papaya, como es, frijoles, habas. ¿Pero está barato? Sí, sí está conveniente aquí. Sí. ¿Sí le alcanzó el dinero? Sí, me alcanzó. Pero no solo los productos de la canasta básica han bajado, sino también el costo de los servicios. Por ejemplo, el costo por minuto de las llamadas telefónicas nacionales, que antes era de 4 centavos, ahora está en 2, mientras que el valor de las llamadas internacionales disminuyó de 17 a 10 centavos el minuto. De igual forma, se bajó el costo de la energía eléctrica, del servicio de telefonía celular, de internet y de otros 20 artículos, lo que ha beneficiado a la economía nacional a desmedro de quienes distorsionan la realidad, indicando que el país atraviesa una recesión. Según las estimaciones de la CEPAL, el Ecuador tendría un crecimiento en el orden del 1% de su Producto Interno Bruto. Y se estima que para el próximo año el Ecuador crezca en el orden del 2.5%. Estos son datos de la CEPAL. Y así lo ratifica el ministro coordinador de la política económica al señalar que al momento Ecuador no atraviesa un retroceso en su economía, lo que sí ocurre en otros países de la región. El año pasado la economía ecuatoriana creció en el 6.5%. Este año, en lo que va del año, viene creciendo en el 1.2%. ¿Ha disminuido su ritmo de crecimiento con respecto al año anterior? Sí, pero no ha decrecido. De esta manera, el gobierno nacional continúa con su política de impedir que la crisis económica mundial la paguen los más pobres y, por el contrario, como señala Borja, hay que tomarla como una oportunidad para hacer modificaciones en la estructura productiva, efectuar un control más adecuado del sistema financiero y analizar el rol de la banca pública. En Quito, Cristian Caiza, El Ciudadano TV. Pero el impacto no es reciente. Las medidas económicas implantadas por el gobierno hace 8 meses en torno a la restricción de las importaciones de algunos productos ha generado un buen momento en ciertas empresas como la industria del calzado, cuyo incremento de ventas dinamiza la economía local. Catalina Llanes viaja hasta la tierra de las flores y las frutas y verifica lo que ocurre en esa actividad, vital para la región central del país. Entre el 2005 y 2007, la industria del calzado se afectó por el excesivo ingreso de zapatos que venían desde el Asia y el Perú a precios muy bajos, lo cual le restó competitividad a este sector. Luego de 8 meses después de que el Ejecutivo resolvió la restricción de las importaciones, los efectos positivos en la industria nacional son evidentes. Las empresas dedicadas a la fabricación de calzado han experimentado un incremento entre el 30 y 50% en su producción. En la provincia de Tungurahua es común encontrar fábricas de calzado y cuero, cuyos propietarios aplauden la medida del gobierno nacional en aplicar un arancel de $10 por cada par de zapatos importado con el objetivo de sortear los efectos de la crisis mundial. Actualmente, los tradicionales puestos de venta de zapatos en las ciudades de Guayaquil, Quito y Ambato han aumentado en alrededor del 20% sus ventas. Los microempresarios comentan que empiezan a reactivar sus fábricas que estuvieron paralizadas tras la recesión. La medida nos vino en un momento que yo creo que es muy crucial para el sector productivo del país. Si no existía esta medida, yo pensaba que iba a desaparecer el sector calzado del país. Guido Echeverría, propietario de la fábrica de calzado Calzafer, puso a trabajar varias de las máquinas para armar zapatos que tenía paralizadas desde hace más de 3 años.
Hoy nos cuenta cómo en su línea de calzado escolar, en los últimos años ha tenido más pedidos de sus clientes habituales y de nuevos compradores. Incluso piensa volver a producir zapatos para niños, colección que dejó de lado tras el excesivo ingreso de este tipo de calzado desde el Perú. Estamos trabajando mejor que antes. El gobierno nos ha ayudado en ese sentido, en poner a salvaguardias. Pero esta no es la única historia. También está la fábrica de calzado Becacci, de Calixto Peñalosa, quien nos cuenta que debido al incremento de la producción tuvo que contratar más personal en este año. Nosotros antes teníamos alrededor de unos 28, 30 trabajadores. Ahorita estamos ya casi con 60 trabajadores. Sus propios empleados miran con entusiasmo que la empresa donde laboran esté generando nuevas plazas de trabajo. Gracias al esfuerzo del dueño y ahora que tenemos una cantidad de trabajadores por cuanto hay mucha salida y de acuerdo al gobierno que nos apoya bastante, tenemos bastante producción. Actualmente, la fábrica Becacci ya tiene entre sus clientes a las principales cadenas de supermercados y almacenes del país, especialmente de Guayaquil, la mejor plaza de venta a nivel nacional que hasta hace 3 meses estaba dominada por el calzado importado. Otro ejemplo es la fábrica de calzado Livi, que está especializada en zapatos para personas con diabetes. En este momento fabrica alrededor de 1000 pares por mes. La presidenta de la Cámara de Calzado de Tungurahua indicó que este sector aspira a incrementar la producción en un 40% hasta diciembre de este año y la apertura de 80.000 plazas de empleo más. Aunque esta medida no significa que la producción de calzado nacional haya superado a la importación del mismo, al menos ha permitido dinamizar la economía de la provincia. Las fábricas no solo incrementaron la adquisición de su materia prima. En un recorrido por las calles de Ambato, no es extraño encontrar letreros en los que solicitan trabajadores en las distintas áreas para este sector. Inclusive, la demanda de trabajadores ha obligado a los microempresarios a buscar convenios con otras instituciones para la apertura de nuevas líneas de crédito y la capacitación de personal. Estamos desde ya trabajando en el tema de capacitación y asistencia técnica para ofrecer al ecuatoriano un producto con calidad, un producto con precio y un producto con moda para que se queden ya nuestros productos en la vitrina de los almacenes de todo el país y, por qué no, también con miras a la exportación. El buen momento de los zapateros se refleja en todos los segmentos de producción. Las industrias medianas, con un promedio de producción de 250 pares diarios, aumentaron sus ventas en alrededor del 10% desde enero pasado. La mayoría de los fabricantes coincide en que la reactivación del sector es evidente, producto de la imposición de aranceles y el control aduanero. Mientras tanto, el Ejecutivo estudia alternativas para sostener esta reactivación independientemente de la vigencia de la salvaguardia, cuyo tiempo de 1 año es establecida por la Organización Mundial de Comercio. En Ambato, con imágenes de Ángel Zulca y Miguel Romero, Catalina Llanes, El Ciudadano TV. Pero mientras esto ocurre en los aspectos comercial y financiero, el modelo de desarrollo no descuida la parte social y nuevas expectativas se generan, fruto de la tenacidad de los empresarios de la zona, cuyo ejemplo de superación es digno de reconocer e imitar. Desde 1989, Milton Peñalosa se dedica a la fabricación de calzado. Hoy recuerda cómo a sus 21 años de edad, por el auge de la producción de calzado que en ese entonces había en la ciudad de Ambato, uno de sus primeros empleos fue el de aparador de calzado en una fábrica de zapatos. Empecé trabajando con un hermano mío, que él fue el que, a su vez él también aprendió en otro taller de calzado, ¿no es cierto? Yo igualmente me independicé y empecé a hacer mis pares de zapatos por mi propia cuenta. Realmente me gustó. Tras 20 años de trabajo en la industria del calzado y después de haber superado varios de los problemas que se generan en este oficio, hoy cuenta orgulloso cómo su empresa es generadora de empleo. Actualmente se dedica a la confección de calzado formal, semiformal, montañero y para la industria. Empezamos pues obviamente con 3 trabajadores, pues unas 2 máquinas muy básicas, que era alguna de aparar y algún motor en un espacio obviamente muy reducido. Pues luego ya al poco tiempo, a los 2 años, incrementamos ya la cantidad de obreros hasta llegar al año 92, 93 a tener unos 25, 30 obreros y ya con una mayor producción. Con la tenacidad y el valor que le inspiró su padre y la ciudad de Ambato, que es la tierra que lo acogió desde niño, Milton inicia cada mañana saludando a sus empleados y agradeciéndole a la vida porque hoy es un empresario y tiene la satisfacción de ayudar a otras familias brindando trabajo.
María Landa, de 37 años de edad, labora desde hace 15 años en esta empresa y con entusiasmo cuenta que su trabajo le ayuda a mantener a su familia. Es como un apoyo y un jefe de la empresa que les da así confianza a los trabajadores para que se enseñen y trabajen. La verdad, yo toda la vida me he dedicado a producir calzado, a trabajar en calzado, pero antes de venir a esta empresa era muy difícil encontrar trabajo, porque las empresas no producían tanto como hoy se está viendo. La producción está a full para nosotros y el trabajo también. Milton Peñalosa, al igual que los cerca de 3.000 productores de calzado a nivel nacional, han incrementado su producción. Ahora, con la satisfacción del trabajo cumplido, solo desea pasar su empresa a sus hijos. La idea es que esto que uno ha creado ya hace algún tiempo, pues ellos puedan seguirlo manteniendo, ese es el deseo. La historia de Milton sin duda alguna se convierte en un ejemplo de superación a seguir y que se repite en las más de 400 empresas que se dedican a la producción de calzado a nivel nacional. Se espera que para este año, solo hasta diciembre, con el incremento de producción, se generen 160.000 plazas de trabajo. En Ambato, con imágenes de Ángel Zulca y Miguel Romero, Catalina Llanes, El Ciudadano TV. Y hasta el próximo 18 de septiembre tienen plazo los trabajadores agremiados para presentar sus solicitudes de financiamiento a fin de acceder a los programas de capacitación impulsados por el Consejo Nacional de Capacitación y Formación Profesional, CNCF. La convocatoria busca cubrir la demanda de capacitación en 16 sectores de la producción, como floricultura, artesanía, agronegocios, silvicultura y madera, software y consultoría, acuacultura, biocombustible, metalmecánica, pesca, minería, cuero y calzado, textiles, artesanía, construcción y cerámica. El CNCF destinó $10 millones para financiar al menos 100 proyectos de hasta $100.000 cada uno, según la secretaria técnica del organismo, Irma Jara. Para acceder al financiamiento, cualquier asociación o gremio formal interesado debe representar a un grupo de trabajadores formales o informales, dependientes o independientes que tengan o no empleo y presentar una propuesta sobre el tipo de capacitación que requiere. Así se contribuirá a mejorar la productividad, mejorar la calidad de la mano de obra e insertarla al aparato productivo. Para más información ingrese a la página web www.cncf.gov.es. El presidente de la República, Rafael Correa, solicitó mayor celeridad a la Superintendencia de Bancos en el proceso de cierre de los bancos e instituciones financieras en proceso de liquidación. Durante una reunión esta semana, el mandatario mostró su preocupación por el lento avance del proceso y cuestionó que apenas se han cerrado 7 entidades financieras en 2 años y medio de gobierno. Los representantes de la Junta Bancaria tendrán 1 año para cumplir con esta meta gubernamental. Además, deberán cobrar todas las deudas a la banca cerrada hasta inicios del mes de septiembre. Caso contrario, se iniciarán los juicios de coactiva y se publicará la lista de los deudores que no hayan pagado. Este doloroso capítulo, tan doloroso, uno de los más dolorosos de la historia nacional, capítulo de la historia ecuatoriana, que significa cerrar los bancos de liquidación, hacer pagar a los deudores de la banca, que se vendan los bienes. Eso ya es AGD, incautados, pero hay muchos bienes de la banca de liquidación que no se ha hecho absolutamente nada en años, 10 años de esto. De repente tenemos que dedicar sobre que 1 año de incautación de 10 años no se han vendido los bienes. No dicen que 10 años de liquidación de ciertos bancos no se ha vendido nada. Tenemos que venderlos, tenemos que eliminar esos CPG. Por otro lado, todas las empresas petroleras tendrán el mismo modelo de contratación. El Comité Especial de Licitaciones de Petroecuador resolvió ampliar hasta por 1 año más la vigencia de los contratos modificatorios de participación para luego convertirlos en contratos de prestación de servicios, mucho más convenientes para el país. Según la propuesta del Gobierno Nacional, todos los contratos de participación para explotar y explorar petróleo en el país deben ser reemplazados por contratos de prestación de servicio, modalidad bajo la cual el Estado recuperará la soberanía sobre el manejo de los hidrocarburos, según el ministro de Minas y Petróleo, Germánico Pinto. Todos los contratos actuales estarán bajo la nueva modalidad hasta finales del 2010. A propósito de este tema, después del corte, conozca los alcances del proyecto de ley para regular la actividad minera en el país. No se despegue de nuestra señal. Continuamos con más del Ciudadano TV.
El Gobierno Nacional trabaja en la elaboración de un reglamento para la aplicación de la nueva ley de minería que garantizará los controles adecuados para una correcta explotación a pequeña y mediana y gran escala. Un tema que concita el interés de las provincias donde la explotación es irresponsable y crea incalculables daños ambientales. Gustavo Vimos se adentra por los recovecos de este grave problema y nos muestra que el nuevo proyecto de reglamento procura preservar el medio ambiente, sin prescindir de la actividad y de sus beneficios para la comunidad. La nueva ley minera plantea regulaciones ambientales, la prohibición de explotación en áreas protegidas y el pago de regalías por parte de las empresas extranjeras al Estado ecuatoriano, entre otros cambios. A esto se suma que el gobierno trabaja en un reglamento para aplicar estos cambios legales, no solo para la explotación minera a gran escala, sino para la pequeña y mediana minería. El proceso está avanzando muy bien. Y está listo ya prácticamente el reglamento de la ley minera y esperamos que hasta la semana próxima el presidente de la República lo pueda conocer para efectivamente ya emitir el decreto respectivo. A ello se suma que debe existir una labor responsable encaminada a que las empresas utilicen tecnología de punta, formalicen las relaciones laborales y sobre todo no se afecte a la naturaleza y se mitigue todo impacto ambiental. Por ello, este dirigente Shuar asegura que es necesario que exista una mayor difusión de la ley minera y que se garantice el respeto de sus territorios. Difundir la ley minera para conocer, digamos, mucho más de cerca, desde las comunidades rurales hasta, digamos, al sector urbano. Las reformas legales ayudarán a conocer cuáles son los beneficios a los que pueden acceder las comunidades y poblaciones donde se genere la explotación minera, una vez que el Estado otorgue una concesión. El compromiso directo para poder solventar todas estas irregularidades y poder asumir un compromiso firme de una explotación minera responsable. Para lo cual se ha iniciado un proceso de participación ciudadana y diálogo con las diferentes comunidades, para conocer los cambios y reglas legales que se establecen de manera clara para la actividad minera. Generar los procesos de diálogo, identificar los actores sociales, promover la participación ciudadana de los distintos sectores es vital y ese es nuestro rol en este proceso. Al momento se conoce que en el país operan alrededor de 300 empresas de pequeña y mediana minería artesanal, a las que se busca capacitar en mejorar su actividad. El ministro de Minas y Petróleo recordó que el Estado es el ente regulador de esta actividad y no se permitirá la explotación minera que atente contra el medio ambiente y que no vaya en beneficio de las comunidades donde se realice esta labor, tal como lo establece la Constitución. Gustavo Vimos, del Ciudadano TV. El Gobierno Nacional analiza el envío a la Asamblea Nacional del nuevo proyecto de ley de aguas, que incluye innovadores principios que transforman la relación de la población y garantizan su acceso en condiciones de equidad. Todo esto para cuidar uno de los recursos más apreciados de este siglo. La nueva Constitución reconoce el acceso al agua como un derecho humano fundamental, es decir, todos los ciudadanos sin discriminación alguna debemos disponer de agua segura, en cantidad suficiente para satisfacer nuestras necesidades básicas, como bebida, alimentación, aseo personal, limpieza, para el riego de cultivos y para las diferentes actividades productivas. Por ello, el Gobierno Nacional elaboró el proyecto de ley de aguas, que será enviado a la Asamblea Nacional con el propósito de buscar que este derecho vital llegue a todos los ecuatorianos de manera legal y equitativa. Aquí hay que hacer reformas importantes para que el Estado, concretamente, pueda hacer una distribución equitativa, justa, democrática del agua. Para lograr este proceso se trabajó en la socialización de este cuerpo legal durante 8 meses, con la participación de 2.500 actores sociales de diferentes sectores del país, quienes señalaron que la ley ayudará a evitar los conflictos legales como los que por muchos años se ha generado por la mal llamada distribución del agua. Aquí hay intereses oscuros de las personas que desean buscar que el agua baje y circule por este canal. En el proyecto de ley, además, se plantea la revisión de cerca de 44.000 concesiones, fuera de las apropiaciones ilegales que existen, evitar la privatización de este recurso natural y sobre todo el acceso equitativo y legal de líquido vital para todos los sectores. A esto se suma que ahora los gobiernos seccionales, para poder administrar el uso del agua, deberán obtener un permiso otorgado por el Estado. Los gobiernos locales serán usuarios del agua en las cuencas hídricas. El Estado le concesiona o le da el permiso, el derecho de otorgamiento para el uso del agua. Este funcionario asegura que el propósito de estos cambios legales es recuperar las cuencas hidrográficas y garantizar que el agua llegue a todos. Aquí nace el agua que irriga a muchas de las haciendas principales que exportan cultivos como el banano, el café, el cacao, etcétera, etcétera.
Además, el nuevo cuerpo legal determina la forma de uso del agua, no solo para los cultivos, sino también para el sector minero, y sobre todo establece sanciones para quienes contaminen y no realicen la remediación ambiental en los diferentes sistemas hídricos con los que cuenta el país. En Quito, Gustavo Vimos, El Ciudadano TV. Y en otro tema, se amplía la segunda fase del Plan Socio-Vivienda. El Ministerio de Desarrollo Urbano prevé generar alrededor de 42.000 plazas de trabajo por semestre. Cristian Caiza se inscribe en los nuevos planes habitacionales y nos demuestra que el Estado no utiliza ningún tipo de intermediario para entregar el bono de la vivienda. La gestión del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda en el gobierno del presidente Rafael Correa ha sido positiva. El trabajo se ha basado en 3 ejes fundamentales: vivienda, titulación de tierras y agua potable y saneamiento. El compromiso de entregar vivienda propia a las familias ecuatorianas ha sido cumplido, a tal punto que en apenas 2 años y medio se construyó 147.000 casas, beneficiando así a 160.000 familias que accedieron al bono de la vivienda, que es de $5.000. En los 2 años y medio supera los $500 millones, que a diferencia de otros gobiernos no superaba los 10 o 15 millones de dólares anuales. Es decir, otro gobierno en este mismo tiempo de gestión no hubiera hecho más de 30 millones de dólares en vivienda. Nosotros hemos hecho más de 500 millones de dólares y acabamos de recibir una partida extra presupuestaria de 88 millones de dólares para invertirla este año también, solo en vivienda. Dentro de la magnitud del trabajo durante este periodo, hubo inconvenientes en la construcción de apenas el 1% de 130.000 viviendas, problemas generados por la falta de cumplimiento con las especificaciones técnicas del ministerio por parte de varios constructores. ¿Qué pasó con ellos? Primero, hacer que el contratista cumpla con estas familias, que cambie y cumpla como es debido. Segundo, sanciones administrativas a nuestro personal que estaba haciendo de fiscalizadores de estos proyectos y de estos procesos. Y tercero, eliminar de la lista de contratistas a estos malos contratistas. Y esto lo reconocen los miles de beneficiarios en todo el país. Ahorita vivo bien con mis hijos, ya no tengo el problema de las naciones, nada de eso, y tampoco ya me libré para arriendo. Ahora voy a vivir feliz en mi casa y espero que a todos los que pueda ayudar, ayude con las casitas propias. Gracias. Dado que, según Solís, la construcción es el motor que mueve la economía, con toda la inversión realizada solo para vivienda, dicha frase se ha cumplido. De los 500 millones de dólares, el 35%, más de 165 millones de dólares, están invertidos en mano de obra. Eso ha generado en estos 2 años y medio más de 70.000 empleos. Esto es reconocido por el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha, quien señala que la fuerte inversión hecha por el gobierno nacional ha revitalizado el sector de la construcción. Es una muy buena inyección a la economía misma, porque usted conoce que la industria de la construcción es un sector que genera trabajo directo e indirecto. Además, el sistema de contratación que se lleva adelante es mucho más fiable y transparente, según dice. El hecho de que exista el Sistema Nacional de Compras Públicas a través del portal compraspublicas.gov.es, sin duda alguna, pues eso también ha hecho que que se diversifique, que la construcción pues haya llegado pues a un mayor número de colegas, tanto constructores como personas naturales. El Midubi también legalizó la tenencia de tierras de 55.000 familias a través del bono de titulación. De igual manera, invirtió más de 66 millones de dólares en proyectos de agua potable y saneamiento en todo el país. Pero la tarea de entregar vivienda propia a los ecuatorianos no se detiene. Por eso el Plan Socio Vivienda está listo para la ejecución de su segunda fase en el periodo 2009-2013, con una inversión de $1.000 millones para la construcción de casas cuyo valor será de hasta $12.000. Generar urbanizaciones mediante el uso del suelo, de la infraestructura, que nosotros podamos coordinar con los municipios, que el BEDE otorgue recursos para la generación de un suelo urbanizado. Y una vez urbanizado, se construirá la vivienda en este suelo, pero con todas las capacidades del Estado. Es un proyecto ambicioso,
en el que intervendrán los ministerios de Vivienda, Educación, Inclusión Social, municipalidades, consejos provinciales, Banco Ecuatoriano de la Vivienda, Banco del Estado e instituciones financieras públicas y privadas. Socio Vivienda 2 empezará con un plan piloto en Babahoyo y se extenderá por todo el país, atendiendo así a las familias que siempre han soñado con tener casa propia. En Quito, Cristian Caiza, El Ciudadano TV. El Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL, organizó el Seminario Internacional Ciudadanía por los Derechos de la Comunicación, como un aporte en la búsqueda de enfoques diversos sobre lo que deberá contemplar la Ley de Comunicación a discutirse en la Asamblea Nacional próximamente. Se trataron temas sobre derechos humanos y comunicación, mecanismos reguladores de teleradiodifusión, derecho de acceso a la información, tecnologías de información y comunicación en la nueva legislación y la gestión del espectro radioeléctrico, así como el aprovechamiento de las frecuencias de radio y televisión. Expertos de varios países consideran indispensable la participación de toda la sociedad en la estructuración de la ley de comunicación. El sistema de medios en cualquier país solo es sano en la medida en que convivan el sistema público, el sistema privado, el sistema comunitario como fórmulas básicas de existencia de medios. Creemos nosotros que es fundamental incentivar la participación ciudadana, pero no esa participación ciudadana solamente del barrio, no solamente de esos espacios pequeños, sino llevar esa participación a un espacio público donde se estén debatiendo los temas que a la gente le interesa. El presidente de la República, Rafael Correa, recibió la visita de una delegación del Partido Colombiano de Centro Izquierda, Polo Democrático Alternativo, quienes expresaron su interés porque se restablezcan las relaciones entre Ecuador y su país. El senador colombiano Jaime Duzán expresó su preocupación por el impasse diplomático suscitado entre ambas naciones y en nombre de su país presentó las disculpas por la serie de equivocaciones cometidas por el gobierno de Álvaro Uribe. De su parte, el senador colombiano Alexander López resaltó la actitud franca y abierta del mandatario ecuatoriano, así como el interés en buscar una salida. Y cuando regresemos, conozca la experiencia sobre el manejo de los medios de comunicación pública alcanzados por la República de Argentina y cómo lograr replicar sus avances en el Ecuador. Ya volvemos. Nos encontramos aquí en la sede de la Casa Rosada de la Presidencia de Argentina, en Buenos Aires, con el secretario de Medios de Comunicación, Enrique Albistur, para comentar y para conversar sobre diferentes temas que tienen que ver con la comunicación en nuestros países. En primer término, gracias por aceptar este diálogo con el ciudadano de Ecuador. ¿Y cómo se sienten en este tiempo en donde han pasado algunas batallas mediáticas con la presidenta de Kirchner? Bueno, las batallas son permanentes, digamos, porque es una disputa en este mundo donde casualmente en este lugar del planeta que es Latinoamérica, que ha habido muchos cambios políticos y que han coincidido muchos gobiernos ideológicamente, es una disputa que hay con la concentración de los medios, que ustedes lo vivirán también en su realidad propia. Nosotros estamos sufriendo de alguna manera una concentración de los medios que genera un gran monopolio en la Argentina y estamos en esa pelea, en fortalecer los medios públicos, que creemos que es muy importante, en fortalecer, en tratar de diversificar con la nueva ley de radiodifusión, que haya nuevos actores que participen también de la vida de los medios, ¿no? En este momento justamente se está llevando adelante una batalla con un gran pool de medios aquí en Argentina, muy conocido, también en el exterior como el Grupo Clarín. ¿Cómo esto lo percibe la comunidad? Bueno, el conflicto, cuando más se vaya desarrollando, la gente se va a dar cuenta del volumen de ese multimedio, de ese monopolio. Digo, ¿qué es lo que se está viendo ahora, ¿no? Un monopolio que no solamente concentraba, es dueño del diario de más tirada de la Argentina, concentra la televisión abierta, la televisión por cable, la generación de contenidos, también el fútbol hasta el día de hoy, que la presidenta
ha tomado la decisión de, a partir de un pedido de la Asociación de Fútbol Argentino, de tomar cartas en el asunto, y mañana se estaría alumbrando en modo de primicia, se lo puedo anticipar, que mañana la presidenta, a través del sistema público de medios de la Argentina, va a firmar un convenio con la Asociación de Fútbol Argentino, en el cual se va a administrar el fútbol ya de otra manera, ¿no? Los argentinos van a poder ver el fútbol gratis. Por señal abierta. A través de los canales de televisión abiertas, no solamente el canal público, sino van a participar otros canales. Y esto es como, realmente es algo que todo el pueblo argentino lo va a vivir con mucha alegría, porque nosotros teníamos la situación ya de tal concentración en cuanto a los contenidos periodísticos, que los goles del fin de semana que se producían el sábado no se podían ver hasta el domingo a la noche, donde el monopolio emitía un programa periodístico donde tenía, como decíamos nosotros, secuestrados los goles hasta el domingo a la noche. Ya. Mayormente la población lo veía. Ahora, ¿cómo se conceptualiza un medio público aquí en Argentina? Coincide que varios países de América Latina con una ideología parecida, similar en estos tiempos, también están trabajando en la elaboración de medios públicos. Pero ¿cómo se lo mira al medio público aquí en Argentina? Bueno, yo creo que es una necesidad como para que llegue el total de la información a la gente, porque cuando hay un hecho así, que existe un monopolio informativo de la envergadura del que tenemos nosotros, se escucha una sola campana. Entonces es muy difícil encontrar en los medios privados que haya buenas noticias, que haya y noticias sobre la buena gestión que podemos hacer. Lo único que aparece son nuestros errores y por supuesto siempre agrandados. Entonces yo creo que el medio público además cubre todo una franja de información que puede ser también la cultural, la de gestión de gobierno, la deportiva, las de las ONG, las de la sociedad en su conjunto, que no lo hacen los canales privados, que el objetivo grande de los canales privados, de los medios privados, es el negocio, ¿no? El lucro. ¿Cómo Argentina vive plenamente una libertad de prensa, libertad de expresión en estos momentos? Totalmente. Digamos, en eso, tanto en la presidencia del doctor Kirchner como en la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, hemos incentivado que todo el mundo pueda decir lo que piense. Lo que pasa que, bueno, creemos que los medios públicos balancean de alguna manera la información que no proveen los medios privados, ¿no? En estos momentos se están tomando grandes decisiones políticas en algunos países de América Latina. ¿Usted cree que el medio público es el instrumento necesario para democratizar la comunicación? Sí, es uno de los instrumentos, quizá el más necesario. Yo creo que, así como en países europeos muy desarrollados existe la televisión pública y cumple un factor importante, yo creo que los medios públicos son muy importantes, pero también reordenar toda la legislación que nos viene, no de casualidad, en estos países hermanos de Latinoamérica, de dictaduras militares, ¿no? Nosotros estamos también prácticamente en pocos días, después de haber debatido con la sociedad, va a entrar al Congreso un anteproyecto de nueva ley de radiodifusión, que se llama de Ley de Medios Audiovisuales, que tiene un gran consenso en la población y va a ir al Congreso para que se termine de debatir en el Congreso Nacional, y yo creo que vamos a tener una nueva ley que también es un marco regulatorio para que entren otros actores y puedan ser propietarios de medios. ¿Cómo se lo mira al presidente Correa aquí en Argentina? Bueno, nosotros creo que una de las cosas que hemos estado hablando, de intercambiar información entre los medios públicos de Latinoamérica, tiene que ver con esto. Normalmente estos medios privados emiten muy poca información sobre Latinoamérica. Nosotros nos enteramos por ahí qué sucede por Latinoamérica, por ahí por algún canal europeo. Por eso también es importante que sigamos trabajando y desarrollando Telesur, para que tengamos, los latinoamericanos, tengamos una versión latinoamericana de nosotros mismos, ¿no?
Y entonces, ¿qué expectativa habría justamente de que Ecuador y Argentina en materia de comunicación comiencen a generar varios productos similares? Yo creo que están todas las expectativas y todas las posibilidades. Va a ser un poco la capacidad y el trabajo que le pongamos los funcionarios de los dos gobiernos para avanzar en este camino, ¿no? Muchas gracias, Enrique. ¿Y cuál sería su mensaje a la población ecuatoriana? A la población ecuatoriana que respecto a los medios, los pueblos son sabios, tampoco compran y se consumen el 100% de los mensajes de los medios, saben evaluar y analizar la realidad. Yo creo que lo más importante es que tengan en cuenta que estos gobiernos que hoy están en Latinoamérica con signos progresistas, que priorizan la distribución de la riqueza, que priorizan el trabajar para generar fuentes de trabajo y que la cantidad mayor de la población esté mejor, los medios públicos es algo muy importante para enterarse de la realidad de lo que está realmente sucediendo y que no nos vendan a vender desde afuera otras realidades. Muchas gracias, muy gentil. Enrique Albistur, secretario de Medios de Comunicación desde la Casa de Gobierno aquí en la República Argentina. El Banco Nacional de Fomento entregó un camión de 3,5 toneladas como incentivo al ahorro entre sus clientes. La institución financiera gubernamental inició entre sus socios la campaña Cuenta Conmigo País, a fin de promover el ahorro. Los depositantes debían mantener al menos $100 en su cuenta. Esta vez el premio recayó en la ciudad de Babahoyo, donde Dolores Hurtado abrió su cuenta en junio del 2009. Mantuvo su dinero congelado, depositó el cupón que recibió a cambio y mediante un sorteo realizado en la sucursal mayor en Quito, en presencia de las principales autoridades del banco y del notario primero del cantón, se hizo acreedora al premio mayor, el primero que otorga la institución a nivel nacional. Roberto Barriga, gerente general del Banco Nacional de Fomento, destacó el deseo de sus clientes por ahorrar e invertir pequeñas cantidades de dinero y creer en la solvencia del sistema financiero estatal. La feliz acreedora del premio utilizará el camión para mejorar sus ingresos y los de su familia. Siga con nosotros en Ecuador a través de la señal de Ecuador TV y en todo el mundo en tiempo real en www.ecuadortv.es o escúchenos también a nivel nacional en el dial de Radio Pública de Ecuador y sus 4 frecuencias: Quito 100.9, Guayaquil 105.3, Cuenca 88.9 y Manabí en 88.1 FM. Al volver, una nueva entrevista de Marco Antonio Bravo en Buenos Aires, Argentina. Retornamos en pocos momentos. Grabowski, presidente de la agencia TELAM en Argentina, en Buenos Aires, se encuentra con el ciudadano en este momento para conversar sobre algunos elementos que son importantes en materia de comunicación. Primero, gracias por esta entrevista. ¿Qué ha escuchado Martín del Ecuador últimamente de la gestión del presidente Correa? Lo que se escucha en la Argentina es un proceso de liderazgo muy fuerte, pero no un proceso de liderazgo personal o personalista muy fuerte, sino un proceso de liderazgo de un proyecto de transformación. A mí me parece que cada uno con sus diferencias, nuestros países en América Latina, en los últimos años estamos yendo, yo no le quiero poner un nombre, pero claramente estamos yendo hacia mayores niveles de justicia social y hacia mayores niveles de democracia profunda. Y la presidencia de Correa me parece que significa esto, en cuanto a integración de los que no estaban integrados, en cuanto a elevación del nivel de vida, del nivel educativo, del nivel social, de los menos integrados. Como dijo una vez el presidente Lula de Brasil, dijo Lula una vez, yo gobierno para todos los brasileños, pero es obvio que algunos brasileños necesitan más del Estado que otros. A mí me parece que lo de Correa en Ecuador, en el caso nuestro en la agencia, nosotros estuvimos en una misión de cooperación internacional en Ecuador hace 2 años, o sea, pudimos ver parte del proceso justamente cuando fue el referéndum. Y Ecuador es claramente uno de los signos en América Latina, en nuestros países, de cambio, de transformación, de racionalidad, de madurez, de tranquilidad, digo, al revés de como quieren hacer aparecer algunos muchas veces, digo.
Lo racional son procesos de transformación como los nuestros, porque lo irracional es la injusticia. ¿Qué similitudes o diferencias con el gobierno de la presidenta Fernández de Kirchner? Son dos países diferentes, integrados étnicamente de manera diferente, socialmente diferente. Desde el punto de vista económico tienen historias y estructuras distintas. El peso del petróleo en la Argentina no es el mismo que el peso del petróleo en Ecuador. El peso de la soja en la Argentina no es el mismo, para hacer la inversa. Ahora, ninguno de los dos países, ninguno de los dos gobiernos, ninguno de los dos proyectos populares quiere vivir de una sola cosa. Ninguno quiere renunciar a la industrialización. Ninguno quiere renunciar a mayores niveles de urbanización y justicia. Me parece que los elementos comunes son esos. Los diferentes son las historias de cada pueblo, los estilos. Ahora, cuando uno va a Ecuador se siente en familia y cuando los amigos ecuatorianos vienen a Buenos Aires o a la Argentina, también se sienten en familia. Y no es solamente un tema de solidaridad, sino yo creo que aquí hay una base, que es una base real, práctica, de lo que algunos llaman post-neoliberalismo y que todavía no tiene nombre. Pero que en concreto es esto. ¿Necesitamos que más gente tenga agua potable? Sí. ¿Necesitamos que más gente tenga cloacas? Sí. ¿Necesitamos que más gente tenga educación? Sí. ¿La tenían antes? No. Con los modelos anteriores de exclusión y de liberalismo salvaje no lo tenían. Martín, en algunos países como Venezuela, Ecuador, Bolivia, en alguna medida Sí. Argentina, Paraguay, se ha cuestionado muchísimo el tema de la libertad de expresión, justamente porque los líderes de estos gobiernos han puesto la voz en alto sobre las inequidades informativas que existen en los grandes medios. ¿Cómo se lo está viviendo en Argentina? Mira, en nuestro país hay un ejemplo. Marcelo Tinelli es el conductor más popular, o uno de los conductores, uno de los animadores más populares de la Argentina. Hizo un programa, Gran Cuñado, que imitaba un reality show, y los imitados, entre otros, fueron, bueno, una de las imitadas fue la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner. La imitación, la presidenta bailó, el personaje que representaba a la presidenta fue un personaje que bailó, que hizo poses de baile erótico, simulaciones en la cama frente al personaje que imitaba al expresidente Néstor Kirchner, su marido. El gobierno no hizo nada en contra. No hubo un juicio, no hubo un mínimo cercenamiento de la libertad de expresión. Cuando de los medios de comunicación se dice que no hay libertad de expresión, quiere decir que hay libertad de expresión. Porque la censura verdadera es que cuando se cierra un medio de comunicación y se dice que hay censura, con los que editaban ese medio de comunicación en la calle o en un bar como en este momento. Nosotros estamos en un bar o en un café en este momento porque queremos estar en un bar. Cualquiera en la Argentina que lo pueda afrontar, obviamente, cualquiera, estoy diciendo en términos de derechos y no de posibilidades reales, y ahí está el tema de las equidades e inequidades, puede tener un medio de comunicación y tiene absoluta libertad para decir lo que quiera sin ser perseguido y sin que se viole la libertad de expresión. Apunto a lo que me preguntás por un tema. Nosotros estamos discutiendo no solo la transmisión de fútbol, sino una nueva ley de comunicación audiovisual. A veces se presentó como una ley de prensa. No es una ley de prensa. La Constitución garantiza la libertad de expresión. Y el Estado no quiere regularla. Y este gobierno no quiere regular, no quiere hacer una ley que la regule. Porque la libertad de expresión es un derecho y los derechos básicos no deben ser regulados. Deben ser respetados, porque son un derecho, no son una dádiva del gobierno, simplemente deben ser respetados. Este gobierno lo respeta. Cualquiera que quiera, critica, que no esté de acuerdo con algo. La Presidencia de la República realizó un nuevo simulacro de evacuación de todas sus dependencias como parte del proceso de capacitación al personal que labora en el Palacio de Carondelet, a fin de enfrentar todo tipo de contingencia que pudiera presentarse, como el supuesto incendio ocurrido en el local de los archivos de la Secretaría General Jurídica y cuyo pretexto significó la realización de este ejercicio. Lorena Cajas, secretaria de Gestión de Riesgos, calificó el simulacro como exitoso, pues el personal evacuó las instalaciones de la Presidencia en apenas 3 minutos y medio, puesto que conocía las salidas más cercanas a sus lugares de trabajo. Cerca de 200 empleados evacuaron el edificio con la colaboración de la escolta presidencial y personal de la Defensa Civil. Este tipo de ejercicios se realizarán en todas las entidades públicas como parte del plan piloto para enfrentar cualquier emergencia que se presente.
Recuerda que el Ciudadano TV también puede ser visto en tiempo real a través de la página web www.ecuadortv.es. También están a su disposición nuestras páginas electrónicas www.elciudadano.gov.es, www.confirmado.net y www.ecuadorenmovimiento.com. Tras el corte, conozca qué nos escribieron esta semana nuestros lectores y televidentes. Esto es El Ciudadano TV. Ahora es tiempo de revisar sus comunicaciones enviadas al ciudadano. Veamos qué nos dicen esta vez. León nos dice lo siguiente: los políticos de la partidocracia siguen inventando cuentas sobre el financiamiento de los comités que estamos formando y se preguntan de dónde saldrá la plata. De seguro no será de la forma mañosa en que ellos se hicieron millonarios y mucho menos serán fuerza de choque como aquella que ataca a los vendedores informales. Pedro nos denuncia que en el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, CONEA, han contratado abogados con sueldos fabulosos, sin tomar en cuenta que los vocales ganan sueldos similares por asistir a 2 o 3 sesiones por mes. Estas cosas que parecen pequeñas le hacen daño a la revolución ciudadana. En cambio, Gisela Coronel Proaño plantea a El Ciudadano realizar un buen libro o publicación relacionado con el proceso auténtico que vive el país, pero desde la visión ciudadana. Así la historia será más exacta. Esto ayudará a que nuestras futuras generaciones conozcan lo que ocurre hoy sin ningún sesgo antojadizo. Por último, Nelson Yepes advierte: señor presidente, ojo con las resoluciones favorables en la Corte Constitucional. Sin aceite no funcionan. Siga adelante con sus buenas gestiones. Recuerde que El Ciudadano TV edita por una cuestión de tiempo absolutamente todas las comunicaciones que nos envían. Aunque tratamos de mantener fiel el pensamiento de quien las escribe, únicamente publicamos aquellas cuya identidad no se esconden en el anonimato. Gracias por permanecer en nuestra sintonía. La próxima semana queremos seguir contando con su presencia, pues únicamente nos anima su compañía y el deseo de mantenerle fielmente informado sobre las acciones del gobierno del presidente Rafael Correa. Sin apasionamientos, solo con la verdad que nos ha caracterizado desde los inicios. Nos vemos. Buenas tardes y siga con la señal de Ecuador TV.